Bueno, gente, buenas tardes. Sábado, hoy, 11 de octubre de 2025. Vine a mi parque favorito, donde creo que les comenté hace algún tiempo atrás que tuve como una epifanía por varios acontecimientos de salud y otros problemas que he tenido durante este 2025, que gracias a Dios han sido subsanados. Y se seguirán subsanando y vamos a seguir estando bien y mejor. Lo único malo de venir a sentarme acá es que tengo un par de descarados que espero que no sigan, porque ya les di lo que tenía disponible. Acá hay mapaches, racunes y zorros en este parque y gatos. Pero hace un rato andaban dos mapaches dando vuelta por acá porque se meten en el cesto de la basura que está ahí mismo a buscar comida. Así que les proveí algo de alimentación. El problema es que son tan caraduras y desinhibidos que le han perdido el miedo a la gente y vuelven. Una vez que alguien les da comida, vuelven. No se van. Así que les di lo que había y salieron corriendo para allá otra vez. Espero que no me vengan a molestar justo ahora. Yo he estado en estos últimos tiempos volviendo a... No, volviendo no, porque nunca lo dejé, pero por cuestiones laborales por ahí no le estaba dando la atención necesaria. Y que es este hábito de mirar cine, de mirar películas. He visto varias últimamente. El otro día terminé de ver Sinners, Pecadores. ¡Qué película, por Dios! ¡Wow! ¡Wow! Me dejó loco, se las recomiendo. Pecadores, año 2025, remontada a época, a los años 30, aquí en... ¿Dónde es que están? En Mississippi creo que están. Sí, muy buena. Tiene acción, tiene varias cosas, ¿eh? Además que se gastaron una buena plata en vestuario y escenografía, porque les vuelvo a repetir, está remontado como los años 30. Excelente película. Excelente película. Y dentro de este ámbito de volver a mi pasión, de las que tanto tengo, de mis hobbies, de las cosas que me gusta hacer, que es ver películas, cine, leer, escuchar música. Hace como par de semanas atrás, yo creo, o por ahí, volví a ver una película que se llama The Final Countdown. La última cuenta regresiva, sería algo así, se traduce. Me parece que se tradujo como la cuenta regresiva, no me acuerdo. Y no es la canción de Europe, es una película de ciencia ficción del año 1980. Y la película transcurre en un portaaviones, el USS Nimitz, de la Marina de los Estados Unidos. Un portaaviones en su momento el más grande, el más importante que tenía la Marina. Todavía está en actividad. Fue votado, está en servicio desde el año 1975, o sea, tiene 50 años de servicio. Creo que quieren retirarlo el año que viene, pero mucha gente está pidiendo que no. En esa película ocurre que el portaaviones está en las afueras del puerto de Pearl Harbor, en Hawái, haciendo algunas maniobras. Hay un civil que aborda el portaaviones, que trabaja para una compañía que se encarga de hacer software y que como que está de observador ahí para hacerle mejoras y todo eso, ¿no? Con lo cual produce cierto recelo, ¿no? Con la tripulación del Nimitz, sobre todo con algunos de sus oficiales y el capitán incluido, que el capitán está interpretado por Kirk Douglas. Y este personaje que sube al barco, de apellido Lasky, es Martin Sheen. Buen elenco. ¿Y qué ocurre? Que este portaaviones, por alguna extraña razón, se produce una tormenta que abre un portal y lo transporta a otra época de la historia. Lo transporta al 6 de diciembre del año 1941, o sea, un día antes del ataque de Pearl Harbor. De eso va la película. Porque llega un momento dado que, a sabiendas, y ellos teniendo un portaaviones de última generación, de propulsión nuclear, con aviones de caza de última generación, en ese caso eran los F-14. Acuérdense, esta película es del año 1980 y la película Top Gun es del año 1985. Muchos quizás no vieron esta película que yo les estoy comentando, muchos sí. Yo la vi en el cine, siendo un niño, así que me voló la cabeza. Pero viéndola el otro día, ya con mis casi 55 años, me di cuenta de algo en la película. Que no solamente ocurre de que ellos saben de que están un día antes del ataque de Pearl Harbor, sino que empiezan a tener un dilema moral
empiezan a hablar, ¿no? El capitán del barco con este tal Lasky, que es un civil. Y el Lasky empieza, este tal Lasky, interpretado por Randy Shield, empieza a decir al capitán Yellen, que es así el personaje, como se llama, el que interpreta a Kirk Douglas: podemos cambiar la historia, porque sabemos lo que pasó. Portaaviones de Estados Unidos, que son los más grandes que se hacen. De hecho, Estados Unidos creo que tiene 11 portaaviones en servicio. Y 2 amarrados, por las dudas. Y van a hacer otros nuevos, porque retiran los más viejos y ponen los más nuevos. Son embarcaciones que miden 335 metros de largo. Desplazan 110.000 toneladas. Y pueden llevar 70 aviones. No sé si son 70 aviones, ahora estoy quizás diciendo algo que no es. Si eso incluye los helicópteros también, pero creo que son 70 Wing. O sea, cuando dice de alas, son aviones. 70 aviones de última generación. En esa época del año 1980, cuando esta película se hizo, eran los F-14, que eran emblemáticos, esos aviones que hasta el día de hoy siguen llamando la atención, a pesar que ya los han ido retirando por viejos, o sea, porque ya son antiguos y se han ido siendo reemplazados por los F-16, los F-18 y subsecuentemente el F-22, el F-35. Bueno, todo este tipo de aeronaves van siendo reemplazados por un problema de edad. Pero esos aviones eran impresionantes. Y yo viéndolo con ojos de niños, cuando despegaban estos aviones desde el portaaviones del Nimitz, usa mucho archivo también, no vayan a creer que todo es la película, ¿no? Pero perdón, tenían unas calaveras en las salas de atrás pintadas, una calavera con 2 tibias así cruzadas, lo cual llamaba mucho la atención. Era un mensaje como diciendo: nosotros somos bravos, le vamos a dar a quien sea. La película gira en torno a eso y ya les he dicho, no soy muy bueno reseñando películas porque me extiendo mucho, pero lo que quiero es, ya van a entender por qué estoy mencionando esto, porque en una parte de la película el capitán reúne a toda la tripulación al mismo día, 7 de diciembre, por la mañana temprano. Le dice: estamos en tal día, esto y aquello. Yo como oficial juré que iba a defender a mi país, en este caso los Estados Unidos. Ese día nosotros perdimos. O sea, está diciendo un evento pasado que sabe que ya pasó, pero que ellos a través de este portal fueron transportados. Y él ordena que todos los aviones, hay otro modelo de avión que ahora no me acuerdo el nombre, y los F-14 despeguen, armados hasta los dientes, con todos los misiles que puedan llevar. Creo que cada avión de estos llevan, no me acuerdo si 8 o 10 misiles, no me acuerdo esto bien, y mucha munición de calibre 50 para disparar. Bueno, todo para detener a los Zeros, ¿no? En esta película hay un combate entre 2 Zeros japoneses, estos Mitsubishi, que era un avión espectacular, pero en esa época, no en el año 1980. Y tienen un combate con los F-14. Bueno, ya saben el resultado. Es tremenda la escena esa. Es una escena tremenda. Pero volviendo a lo nuestro, el capitán le dice a lo de la tripulación: perdimos ese día. Vamos a hacer algo que ese día nos perdimos. Pero tenemos con qué darle, literalmente. Como diciendo, yo con tecnología de 40 años de avance les voy a dar con todo. Y evidentemente, aviones a propulsión, jet contra aviones de hélice, mucho mejor armados. Es imposible que un avión de un Zero le pueda pegar un balazo o lo que sea. Primero no tiene misiles para dispararle, solo tiene una ametralladora. Y las bombas son para tirarlas sobre un objetivo. Pues no tiene misiles como para derribarlo. En el momento mismo que despegan todos los aviones, una escena muy linda, bueno, por lo menos para mis ojos, se abre de nuevo el portal y todo vuelve para atrás. O sea, el ataque nunca iba a pasar. Pero no es eso lo que quiero decir. La película plantea este dilema moral de que si tenemos la capacidad de tener una máquina del tiempo, ¿qué ocurriría? El famoso el what if, como se dice en inglés, el qué sí. ¿Qué pasaría si pudiéramos volver al pasado y tratar de alterar algo que sabemos que ocurrió? ¿Qué haríamos nosotros como personas si tuviéramos ese poder, esa capacidad de hacerlo? Esto es ciencia ficción, obviamente. Se han hecho muchas cosas. H.G. Wells hizo la máquina del tiempo. Se han hecho películas. La película que se hizo en los años 60, una versión más nueva que hizo
creo que del año 2005, y plantea esa posibilidad, que el tipo inventaba una máquina del tiempo, pero que solamente estaba, como decir, está reposando aquí mismo. Él iba para adelante o para atrás, pero la máquina no se movía, o sea, simplemente hacía que el tiempo pasara, pero estaba en el mismo lugar, no se movía. O sea que si viajar en el tiempo se pudiera, ¿qué dilema o qué implicancia tendría si nosotros hacemos algo para alterar? En esta película se plantea eso, diciendo si nosotros, o sea, en este caso el capitán Yellen con la tripulación del Nimitz y todos sus aviones, hubieran evitado ese ataque de la Fuerza Aérea y de la Naval de Japón contra la Naval de Estados Unidos, ¿qué hubiera sido del mundo? Probablemente ellos ni hubieran existido. No se sabe, es todo un dilema. Estas películas de viaje en el tiempo enloquecen a cualquiera, a mí, por lo menos a mí, siempre, porque está siempre eso, el que si hubiera. ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho esto? Si hubiera alterado aquello. Y esto se puede aplicar para uno mismo. A veces me pongo a pensar, y hablo por mí, si yo volviera en el tiempo y le hablara a mi yo del año 1993 con la experiencia de ahora, le diría, ¿sabes qué? Marcelito, no te vayas de Argentina. Quédate en Argentina y peleala, y quizás te va a ir bien. Y si mi yo del futuro lo hubiera convencido al Marcelito del pasado, que esa es otra locura que a mí me pone loco, porque por un lado dicen que dos no se puede coexistir en el mismo espacio-tiempo, la misma persona, pero en este caso está una persona del futuro, viene a hablar con el yo o el de uno mismo del pasado. Es una locura, no hay forma de saberlo, pero si hubiera hecho eso yo mismo, me pongo yo de ejemplo, ¿qué sería de mi vida? Quedaría esa sensación de que si ese yo del futuro pudiera volver al pasado y convencer a mi yo del pasado, decirle, mira, no hagas lo que hiciste, quédate acá. Te empieza a dar un montón de cosas y a decirte, no, por esto, por aquello, por lo otro, y lo convence a mi yo del pasado para que se quede. En este caso yo, no venir a este país. Yo no estaría haciendo este video ahora mismo, hablando aquí en un parque de Miami. Probablemente me hubiera quedado en Argentina, haciéndolo en un parque de Neuquén, de Cipolletti, donde yo vivía. Crea un dilema, ¿no? Una paradoja, algo que trasciende más allá, que es muy difícil de entender. Y yo pongo como ejemplo eso, me pongo a mí mismo, porque yo me pongo a leer las implicancias que esto tiene, las reglas cuánticas. Yo he leído de todo eso y ponerme a ver eso no tiene sentido. Está la paradoja del abuelo, el efecto mariposa. Yo no voy a hablar de eso. Ustedes lo pueden buscar eso y lo van a escuchar de alguien que lo va a hacer 10.000 veces mejor. Pero alguna vez se han preguntado qué pasaría si se pudiera viajar al pasado. Con ustedes, como ustedes mismos. Volver a ver a algún familiar que ya no está. O a uno mismo. Y estar como observador. No hacer nada, simplemente observar. Y mirar. Para no producir ninguna alteración. Porque cualquier cosa que se dijera podría producir una alteración en la línea tiempo. Y quizás la persona del futuro no llegue a existir. Siempre pienso eso para mí. Digo yo, ¿qué hubiera pasado si? El what if. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera hecho tal cosa? Y con los años me pongo a pensar y digo, si pudiera volver al pasado, ¿qué haría? Probablemente algo bueno, porque todos queremos hacer el bien. Pero ¿y si no? ¿Y si simplemente quisiéramos ir al pasado porque, no sé, quisiéramos estar en un lugar que nunca estuvimos? O rememorar alguna vivencia que nos trajo mucha alegría. O estar con alguien que ya no está. Acá me crea este problema, ¿no? Porque esta paradoja de decir, ¿qué pasaría si yo hablo con mi yo del pasado? Y lo aconsejara. Y le dijera, no sé,
cualquier cosa, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Acabo de decir lo mismo, pero bueno, supongamos, ¿qué pasaría en ese caso? A veces pienso en 1994, lo hablo por mí, porque mi vida por encontrar cierto trabajo hizo que yo conociera a una persona con la que yo vivo, con la que yo me casé y con la que yo me quedé hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado? Porque yo ese día me perdí, no podía encontrar la dirección, no estaba muy familiarizado cómo encontrar las direcciones acá en Estados Unidos, que hablan de puntos cardinales, southwest, suroeste, noroeste, este, oeste, yo no tenía ni idea. Y ese día me perdí, no pude llegar a esa dirección a la primera ni a la segunda, y ya me estaba por ir. Pero mi tosudez dijo no puedo ser que no me vengo a buscar un lugar para buscar un trabajo y no lo encuentre, no puedo ser tan inútil. A la tercera llegué. Pero ¿qué hubiera pasado si esa tercera oportunidad yo no la hago? Pues yo no estaría casado con la persona con la que estoy casado. ¿Cómo hubiera sido mi vida? Era 1997 cuando compramos la propiedad. Y si yo le hubiera dicho al yo de mi pasado, le hubiera dicho, ¿sabes qué, macho? Mala inversión, no compres ahí, compra en otro lado. Y me lo hubiera jugado y hubiera comprado algo más caro. Y no lo hubiera vendido, me hubiera seguido quedando viviendo ahí. O en la casa que estamos viviendo actualmente. ¿Qué ocurriría? Si yo hubiera decidido, o hubiéramos decidido, o sea, voy al pasado y le digo, ¿sabes qué? Es mala inversión, no compres ahí, comprate otra cosa. Siempre me pongo a pensar en situaciones X, que si yo tuviera la posibilidad de viajar al pasado, quizá porque crecimos en una época en que vimos Volver al Futuro. ¿Se acuerdan de esa película? Va a ser reestrenada dentro de poco, Va a ser reestrenada dentro de poco, creo que ahora el 31, el día de Halloween, o el 30, no estoy seguro, pero va a estar varios días en cartelera, lo cual me va a permitir ir a verla al cine. Porque esa película vale la pena ir a verla al cine. Hay montones de películas. He estado viendo algunas películas últimamente que en su momento, bueno, las había visto pila de veces, en todas las maneras posibles que tenía a mano. Pero, perdón, creo que Volver al Futuro merece una oportunidad. Rocky 4 viene también, pero bueno. Me acuerdo también, y ustedes saben que yo siempre menciono el asunto del cine, que una película se llama Millennium. No es muy buena, pero tampoco es tan mala. Y en estas películas de ciencia ficción que solían hacerse antes, hay que tomar la idea, más que la ejecución. Porque a veces la ejecución en esos tiempos no tenía las capacidades tecnológicas de hacer algo mejor. Porque no se podía. No había CGI y toda esta cosa que hay ahora. Es que no había. Todo había que hacerlo con efectos prácticos. Y a veces que los efectos prácticos no quedaban bien. Esta película hacía un planteo de gente del futuro que viajaba al pasado y literalmente simulaba accidentes, y esa gente agarraba y se la llevaba del pasado al futuro, porque el futuro estaba muy mal y de alguna manera necesitaban tener gente. De eso va la película. Pero hay un problema. La viajera del tiempo, que es la protagonista de la misma, Cheryl Ladd, si se acuerdan, fue una de los ángeles de Charlie, la que reemplazó a Farrah Fawcett. Se le cae algo en uno de esos viajes y lo encuentra el que tiene que hacer la investigación de un accidente de aviación en el cual había desaparecido toda la gente de ese siniestro. Toda esa gente había sido transportada, ahora sí que no me acuerdo cuántos años en el futuro. En esa película se hacía el planteo de que empezaba a temblar el futuro cuando había una alteración espacio-tiempo del pasado. Por eso es que había que tener mucho cuidado cuando se viajaba en el pasado. Cualquier cosa que tocaran, por ejemplo, esto, moverlo de aquí a allá, o hacer no sé qué cosa, o hablar con alguien, producía una alteración. Por eso yo pienso a veces que los viajes en el tiempo son imposibles, porque tienen unas implicancias físicas, no solo éticas, que pueden producir más daño que otra cosa.
Aunque uno se ponga de ejemplo y diría con el diario del lunes, como siempre se dice, lo que yo haría o lo que hubiese hecho, lo cual es imposible. Yo volvería al 2020 y le diría a todo el mundo, ¿saben qué? Lo del COVID es una farsa. No para en el mundo, es una maldita farsa. Y no estoy cansado de decirlo. Es una farsa. Y he tenido discusiones y he tenido problemas con un montón de gente acá. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es lo que hay. Pero siempre lo pienso por mí. El que hubiera hecho. O que si yo tuviera la capacidad de tener un DeLorean y poner una fecha X y viajar. ¿Saben lo que yo haría? Si yo, con esta edad que tengo ahora, agarraría y tuviera dinero, viajaría el 25 de junio del año 1978 y de alguna manera trataría de entrar a la final que Argentina jugó contra Holanda o Países Bajos, como se le dice ahora, de ese año. Daría cualquier cosa por tener esa capacidad. O cuando River ganó la primera Libertadores, me va a decir, macho, ¿qué estás viendo? ¿No? ¿Y solo eso se te ocurre? No. Me gustaría ver cuando los Beatles en Londres, no, perdón, ¿en Londres fue? Sí, en el estudio de Abbey Road, tocaron en la azotea. Por lo menos estar ahí en la calle, porque ese evento histórico nunca más se volvió a repetir. Son sonceras, pero eso es lo que a mí me gustaría. Ejemplos hay montones. O quizás volver al pasado y encontrarme con alguien muy cercano a mí que ya no está en esta vida, que pasó la mejor vida, como digo yo. ¿O qué sería de mi vida? Una vez más lo repito, si yo no hubiera subido en agosto de 1993 a un avión que me hubiera traído aquí a Miami, a donde yo he desarrollado mi vida. ¿Hubiera sido mejor, peor? No lo sé. Eso es un dilema. Ese dilema existencial que tenemos todos a veces. Pero el otro día pensando en base a esta película, ¿no? La cuenta final, la cuenta regresiva de Final Countdown, que se la recomiendo, año 1980. De este portaaviones que se abre un portal y es transportado al 6 de diciembre de 1941. Que literalmente podría haber alterado la historia, pero no lo fue. Porque la historia no puede ser alterada, es lo que fue y es lo que hay. Ese es el mensaje de la película también. Porque en el mismo momento que el portal se abrió para transportarlos a esa época, en el mismo momento que ellos quisieron alterar la historia, el portal se volvió a abrir para traerlos de vuelta a su época actual. O sea, en una palabra, no se puede viajar en el tiempo. Y si se pudiera, no se debe. Cada tanto me agarran estas locuras a mí. Cada tanto me agarran estas locuras. Había preparado algo más de hablar de las reglas cuánticas, de las reglas cósmicas. Pero es estúpido, eso no tiene sentido. Y como les vuelvo a repetir, van a encontrar montones de videos con gente que está mucho mejor capacitada que yo para hablar de eso. Lo he leído y he escuchado mucho de esas cosas, pero creo que no tienen sentido. No tienen sentido. A mí, francamente, es más que una ilusión o qué sé yo, en Volver al Futuro, ver a Marty McFly tocar una canción en la graduación de los que iban a ser sus padres. Y que supuestamente que ese riff o ese solo de guitarra que hizo fue el que generó un movimiento musical en Estados Unidos. Es una locura, pero es una película, no deja de ser eso. Marty McFly, cuando viajó al pasado, conoció a sus padres, pero resulta ser que la que iba a ser su madre terminó enamorándose de él. Al ocurrir eso, ellos comenzaron a desaparecer. No sé si se acuerdan, pero de eso va la película también. Como diciendo, es muy peligroso viajar en el tiempo, porque puede hacerte desaparecer a ti mismo por cualquier cosa o cualquier acto que puedas llegar a cometer que no esté programado. Empezó a llover de nuevo. Así va a estar todo el fin de semana. O sea, siempre que lavo el auto pasa lo mismo. Se larga a llover o pasa alguna otra cosa. Eso quería comentarles hoy. Vamos a ver cuándo subimos esto. Creo que mañana o pasado. Y nada, que tengamos el sábado, gente, donde quiera que estén. Y nada, a disfrutar la vida.
a disfrutar la vida, y que de la fantasía de la ciencia ficción a veces no es solo más que eso, una fantasía. Es mejor ciertas cosas dejarlas como están y ya. Vivir el presente, dejar el pasado como ya fue. El pasado ya fue. Enfoquémonos en el futuro, que eso es lo que cuenta. Buen sábado. Chao.